Gastrofotógrafo, episodio número 18. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, futuras estrellas de la fotografía gastronómica, y bienvenidos un día más a Gastrofotógrafo, un podcast de la red de podcast de Fotógrafo Nocturno. Mi nombre es Adrián Alonso y te doy la bienvenida al podcast donde aprenderás junto conmigo todo lo que quieres saber sobre técnica, iluminación, trucos de fotografía, equipo, marketing para fotógrafos, temas de empresa y muchas cosas más, todas ellas relacionadas con el apasionante mundo de la fotografía gastronómica, culinaria, de alimentos o como le quieras llamar. Si esta es tu pasión como la mía, bienvenido y empezamos. Hoy, primer miércoles del mes de septiembre, y como veis ya hemos vuelto a la sintonía clásica del podcast. Y es que, aunque ya ha pasado el verano, un verano atípico, la verdad es que este no ha sido como todos los demás, todo este año no ha sido como todos los demás, es una cosa totalmente diferente. Y es que por lo menos aquí en España, en septiembre siempre es el sinónimo de la vuelta al cole, de la vuelta al trabajo, de la vuelta a la rutina. Y bueno, por eso he querido un poquito volver a la sintonía que teníamos antes, después de este parón del mes de agosto, un poquito diferente. Pero bueno, como os digo, este año pues todo el tema de la rutina o todo el tema de volver, entre comillas, a la normalidad no es tan normal. Dicho esto, vamos al lío, y es que hoy vamos a hablar de las diferencias de trabajar con alimentos y bebidas. No lo voy a enfocar desde el punto de vista de tips, de trucos o de, prácticas, esquemas de iluminación muy específicos de cada uno, sino que lo vamos a ver desde el punto de vista de cómo se comporta la luz dependiendo si trabajamos con un sólido, que es la comida, o con un líquido, que puede ser cualquier bebida, cualquier trago, una sopa, aceites, etcétera, etcétera. Va a ir ya el primer aviso a navegantes, el aviso a navegantes de este episodio. Como sabéis, todos los episodios llevan su aviso a navegantes, y yo creo que este es el podcast o el episodio en el que antes lo digo, realmente va por la mitad o al final, y es el siguiente. Si no habéis escuchado anteriormente el podcast o habéis leído los artículos de cuáles son los principales ángulos de cámara a usar, o cómo trabajar con la luz, las propiedades de la luz y cómo modificarlas, os recomiendo encarecidamente que lo escuchéis antes de escuchar este episodio de hoy, porque aunque puede parecer que no es que es improvisado, no es improvisado y está muy deliberado la consecuencia de cómo he ido hablando de estos temas. Y es que con el podcast de hoy, que posiblemente sea un poquito más corto de lo habitual, ya sabéis que cuando yo estoy aquí hablando solo y escucháis mi aterciopelada voz solamente, los episodios suelen ser de 20-25 minutos, ya 30 si me enrollo mucho un día, y las entrevistas ya sí son a partir de 40. El de hoy posiblemente sea un poquito más condensado, porque lo que vamos a ver hoy es bastante técnico, bastante científico, entre comillas, y lo he querido simplificar lo máximo. ¿Por qué? Porque va junto con los otros dos episodios. Y es que esto tiene un plan maestro detrás, no es para dominar el mundo, sino el plan maestro que he tenido en la cabeza es el de intentar, entre 3 episodios, explicaros un poquito, poner las bases sobre iluminación, o más o menos sobre el comportamiento de la luz y cómo trabajar con ella, para después poder hacer podcasts o episodios mucho más específicos sobre temas, pues a lo mejor mucho más prácticos, porque ya tenemos, entre comillas, esta base. Entonces, entre el ángulos de cámara, entre las propiedades de la luz y en el de hoy, que vamos a hablar al fin y al cabo del comportamiento de la luz, dependiendo del material al que estamos fotografiando, serían pues esos 3 episodios que sentarían las bases de los siguientes podcasts y las bases del conocimiento de iluminación que yo creo que deberíamos tener todos. Y ahora que ya conocéis el plan que hay detrás del orden de ciertos episodios del podcast, vamos al lío y vamos a hablar de las propiedades o del comportamiento de la luz dependiendo el objeto que estemos fotografiando, que en este caso nos aplica la fotografía gastronómica a la comida o a la bebida. Lo que tenemos que recordar y es que cuando percibimos un objeto es debido a que este tiene una interacción con las ondas lumínicas de una fuente de luz. Y dependiendo de cómo sea este objeto, por decirlo así, las ondas que salen o que rebotan después de haber impactado con este objeto y las ondas que nosotros percibimos, van a cambiar sus características y su forma dependiendo de la materia de este objeto.
Cuando se produce esta interacción aparecen o se generan 4 efectos principales que, bueno, seguro que los habrás escuchado en la época de ciencias, en el colegio, que son la transmisión, la absorción, la reflexión y la refracción. En este caso, bueno, para simplificarlo mucho y como dije, quiero hacer algo muy conciso, al punto, porque nos podríamos tirar hablando de esto muchísimo tiempo y ya es un tema más de física que realmente de fotografía gastronómica, pero hay que entenderla porque, bueno, la luz y al fin y al cabo esto es física pura. Vamos a resumirlo a la transición, a la absorción y la reflexión. En este caso vamos a empezar por la transmisión. Para que lo entendáis muy sencillo, la transmisión es la capacidad que tiene la luz de atravesar un objeto. En el caso de comida y bebida está muy obvio, la comida prácticamente no tiene transmisión, porque bueno, es muy complicado ver a través de un trozo de carne, por ejemplo, o de un plato. Si fuéramos ya hablando de carpachos y todo esto, sí puede haber cierta transmisión, porque bueno, pasan a ser medio translúcidos. Pero bueno, generalmente funciona más, o la forma más fácil de entenderlo es con los líquidos, con las bebidas, con las sopas, con los aceites, que al final es la capacidad que tiene la luz de atravesar y de poder ver pasando a través de una sustancia, en este caso un líquido. Va a cambiar mucho qué cantidad de transmisión, si por ejemplo si fuese un vidrio, si fuese solamente agua, que prácticamente la transmisión es total, que por ejemplo una vichyssoise, podríamos decirlo, bueno, un gazpacho ligero o una sopa de sandía que se usa mucho a veces, o un aceite, la transmisión sigue habiendo pero no es tan grande como la otra. Y esto nos lleva a la segunda propiedad, que es la absorción. Y es la capacidad que tiene un material de absorber frecuencias de onda de luz. Esto lo vais a entender, se puede aplicar a comida claramente, pero bueno, al fin y al cabo yo lo aplicaría más a la parte de, por ejemplo, blancos y negros. Si lo habéis escuchado, seguro que yo creo que en el podcast de la parte de los modificadores hablé de las banderas, y al fin y al cabo las banderas no dejan de ser material o blanco o negro, que lo que nos permite es absorber, en el caso de la luz, en el caso de los negros, absorber luz, y en el caso de lo que son blancos, pues no tiene casi absorción y se convierte ya en reflexión. Pero bueno, para tenerlo claro, es la capacidad que tienen los objetos de absorber luz y mantenerla y quitar espectros, o sea, frecuencias de onda de la luz. Después ya podemos hablar de si esto genera calor, que bueno, esto ya me estoy yendo por las ramas otra vez. Esto es ciencia pura y dura, pero bueno, para que lo entendáis, es la capacidad que tiene un objeto de absorber luz. Si os acordáis, en el episodio de los props hablábamos de esto, de que yo recomendaba que siempre usarais props que fueran mates o que tuvieran acabados mates, por ejemplo maderas, cerámicas, pero mates. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de absorción mucho mayor que la que va a tener pues un mármol o, por decirlo así, una cuchara de plata, que bueno, tienen muy poca absorción y lo que hacen es reflexión, que es reflejar la luz. Que esto es lo que nos lleva ahora al tercer punto, que es la reflexión. La reflexión es la capacidad que tiene el objeto en reflejar la luz, con lo cual todo lo opuesto a la absorción. Cuando implica que tenemos una fuente de luz que impacta en un objeto, se produce la reflexión, que esta puede ser especular, difusa o selectiva. Vamos a explicar bien esta parte, y esta es la parte más técnica de todas. Bueno, yo creo que las dos primeras es fácil de entender. Al fin y al cabo, transmisión es la capacidad que tiene la luz de atravesar un objeto, y la absorción es la capacidad que tiene este objeto de coger luz, de quedarse con ella, ¿vale? La que más nos complica la vida a nosotros los fotógrafos es la reflexión y también la refracción. Entonces, para esto quiero dedicar un poquito más del tiempo del podcast para hablar de la reflexión y también daros un poquito el tip de cómo trabajar con las reflexiones, que es lo más complicado de todos, y por qué viene muy hilado con la parte de ángulos de cámara y la parte de colocación o esquemas de iluminación. Dentro de las reflexiones, la peor, la que todos los fotógrafos tememos y nos trae por la calle de la amargura, es la reflexión especular. Y esta es la que pasa cuando, por ejemplo, es muy sencillo y lo vas a ver, y seguro que te ha pasado muchas veces, cuando tú estás fotografiando, por ejemplo, una sopa o una superficie pulida, como cristales, espejos,
y cuando sacas la foto y de repente ves que se ve perfectamente reflejado en la superficie de esa sopa la fuente de luz que estás usando, el modificador o la ventana que tienes de donde te viene la luz. Esto es una reflexión especular y esto viene debido a la familia de ángulos. Lo que significa esto es que tu cámara posiblemente está en el mismo ángulo de incidencia que tiene tu fuente de luz. Para ponerlo sencillo, o sea, si la luz está entrando a 45 grados, cuando va a impactar en este tipo de objetos, que son pulidos, que son líquidos, va a salir a los mismos grados o parecidos que en el que ha entrado. Con lo cual, si tú pones tu cámara en un picado y la luz está en picado, posiblemente vas a ver la fuente de luz. Para ponerlo sencillo y que lo puedas entender, seguro que te ha pasado más de una vez de que tú tienes un espejo y tú estás viendo un objeto reflejado en el espejo, ¿vale? Pongamos que en este caso, bueno, pues el espejo es nuestra sopa, el objeto que estás viendo reflejado es la fuente de luz y tú eres la cámara. Si te mueves, seguro que va a haber un momento en el que vas a dejar de ver al objeto, pero no dejas de ver el espejo. Y esto significa que has roto la familia de ángulos. Lo que pasa es que la luz le sigue llegando al espejo, pero tú, por tu posición, no ves la fuente de luz. Y esto es lo que tenemos que trabajar nosotros, o es como nosotros solucionamos en fotografía el tema de que no se vea en el objeto que estamos fotografiando el flashazo o que no se vea la ventana de luz, porque hemos roto la familia de ángulos. Por eso yo os he explicado antes de este podcast, y también os he hecho el aviso a navegantes al principio, de que es importante que sepáis cuáles son los principales ángulos de cámara, cuáles son los esquemas de iluminación y las propiedades de la luz. Porque este problema es el que se afronta en muchísimas veces en la vida real y si no lo entiendes, si no lo comprendes, te va a traer muchos quebraderos de cabeza e incluso te va a traer muchas frustraciones. Por eso yo creo que ha sido importante que os lo diga. Es muy sencillo, solamente al fin y al cabo es practicar. A ver, es muy sencillo ahora que os lo digo, seguro. Estamos poniendo en base de que es una superficie plana, pero esto también puede pasar con superficies, pues por ejemplo, una cuchara que es pulida, tiene ese acabado brilloso, pero no es plana, es combada. Entonces, el principio es el mismo, el principio es el principio de la reflexión, pero bueno, los ángulos ahí cambian un poco, pero sí lo que tienes que entender es que la forma de solucionarlo es trabajar con la posición de tu cámara respecto al objeto y respecto a la iluminación. La otra forma de reflexión que hay son las difusas, que son las que dan las propias superficies mates, ya sea pues la misma hamburguesa que estábamos hablando, materiales como pueden ser pizarras o como pueden ser platos mate, acabados que no te van a dar ese problema porque bueno, cuando incide la luz se dispersa en miles de direcciones diferentes, con lo cual no hay esta direccionalidad tan clara. Y bueno, pues por eso en el episodio de los props te recomendé que para empezar intentaras evitar todo el tema de brillos y todo el tema de cristales y de superficies pulidas para evitar esta frustración de intentar trabajar con las reflexiones especulares. Y todo esto aplicado a la parte de la comida y la bebida es tan sencillo de que cuando trabajamos con comida es mucho más sencillo, entre comillas, trabajar con ellos porque primero generalmente no existen estas reflexiones especulares, porque hay una reflexión difusa cuando impactan el objeto al ser, primero, tiene una mayor capacidad de absorción que lo podría tener una bebida, absorbe gran parte de las ondas de luz y después la dispersión o la reflexión que hace es muy difusa, con lo cual no tenemos ningún problema de brillos desagradables, salvo que tenga pues aceites o que tenga algún tipo de salsa y ahí bueno ya entra también el tema de la reflexión especular. Y en el caso de las bebidas, lo importante es trabajar con esquemas de iluminación que te permita trabajar la transmisión de la misma. O sea, que lo bonito de las bebidas es la capacidad que tienen de dejar pasar la luz. Con lo cual siempre cuando trabajamos generalmente con bebidas o cuando trabajamos con semilíquidos, una de las cosas que más apetece es meter la luz de contra o de semicontra para que pueda pasar esa luz y que la cámara lo capte. Siempre, claro, trabajando con el tema de la familia de ángulos para no tener el flashazo reflejado en nuestro líquido.
Sin embargo, si esto mismo quisiéramos hacerlo con la comida, al ser opaco, generalmente no transmite la luz, pues no veríamos nada, veríamos solamente la silueta pues, de una hamburguesa. Si hacemos una foto de contra, posiblemente todo lo que nos va a salir iluminado es el fondo y nos saldrá iluminado la silueta, contorneada la silueta de la hamburguesa, pero no vamos a ver nada porque no tiene la capacidad de poder transmitir la luz a través de las capas de la propia hamburguesa. Y bueno, ya creo que con esto hemos repasado un poquito los comportamientos de la luz dependiendo si trabajamos con comida o con bebida. Realmente, como dije al principio, no es un podcast, este no era un episodio más de contaros trucos y tips, aunque sí que he dado alguno al final con el tema de las bebidas, de cómo fotografiarla y un poquito, sino más un complemento a los otros 2 episodios, al de ángulos de cámara y al de las propiedades de la luz, que creo que esos sí son mucho más importantes y mucho más aplicables a nuestro día a día como fotógrafos, y esto era más un tema de apoyo a esos otros 2, sin irnos demasiado a la parte científica, que si quisiéramos podríamos haberlo complicado mucho más. Lo he querido simplificar lo máximo y hacerlo lo más accesible, pero sí lo que más me importaba de este episodio era quizás la parte de la reflexión, de que entendierais sobre todo la parte especular, porque es la que más quebraderos de cabeza y la que más frustraciones nos da en el día a día. De todas formas, si hay algo que crees que me he dejado, si hay alguna cosa que no te ha quedado clara o no me he explicado bien, pues te animo a que me escribas a mi dirección de correo adrian.alonso@gastrofotógrafo.com o como siempre directamente en Instagram @gastrofotógrafo. Nuevamente, mil gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, por vuestros comentarios y me gustas en iVoox, por suscribiros en Spotify, por ver los vídeos de YouTube, por leer los artículos del podcast, por todo lo que hacéis por Gastrofotógrafo en general, porque la verdad es que se aprecia muchísimo y, como os digo todos los días, sois unos verdaderos cracks. Hasta aquí el episodio de hoy. Realmente, como siempre, ha sido un placer compartir contigo este tiempo. Te recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Hasta entonces, nos vemos.